Hola, muy buenas tardes. Les enviamos un gran saludo desde nuestro sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Quiero que sepan que para nosotros es un placer poder compartir con ustedes en estas jornadas profesionales de Mar del Plata esta experiencia que hemos tenido en nuestra biblioteca biomédica con un nuevo servicio llamado Búsquedas Sistemáticas, servicio que ha tenido gran éxito entre nuestros usuarios. De hecho, es un servicio que nace debido a la solicitud de nuestros usuarios y que a nosotros nos ha traído grandes satisfacciones profesionales. Espero poder hacer una descripción simple pero muy completa sobre la metodología que hemos desarrollado en nuestra biblioteca para entregar este servicio y contarles también un poco de cuál ha sido la evolución que ha tenido este servicio de búsquedas sistemáticas en estos 3 años. Bien, antes de comenzar con la descripción del servicio, antes de entrar en detalles sobre el servicio, es importante comprender de dónde nace o surge la necesidad de solicitar este servicio. Esto nace en el área de la salud. Los médicos o los profesionales de la salud a diario se ven enfrentados a preguntas de distintos ámbitos, a preguntas de diagnóstico, pronóstico, de terapia. Esto frente a los distintos casos clínicos que ellos ven a diario. Acá tenemos un ejemplo, un médico, o en este caso un odontólogo, que se pregunta, en adultos, ¿es efectivo el uso de hilo dental para la prevención de enfermedades periodontales y caries interproximales? Para resolver esta pregunta, entonces, este odontólogo no solamente puede basarse en su experiencia, sino que además puede decidir realizar una revisión en la literatura. Bien, si decide realizar una revisión en la literatura, entonces tiene dos opciones. La primera es llevar los resultados de la búsqueda a la práctica clínica, es decir, a su paciente, o bien llevar los resultados de la búsqueda a la práctica clínica y además publicar un artículo. Si decide publicar, el tipo de artículos que analizan los resultados de las investigaciones son las revisiones sistemáticas. Acá en la imagen vemos una revisión sistemática de la biblioteca Cochrane. Para realizar este tipo de artículos, idealmente el investigador debe contar con la colaboración de un experto en búsquedas de información, es decir, un bibliotecólogo. Debido a lo anterior, el investigador necesita solicitar búsquedas en distintas bases de datos sobre el tema de interés. Bases de datos como Medline, Cochrane Library, CINAHL, entre otras. El bibliotecólogo realiza una búsqueda sistemática y entrega los resultados o bibliografía, ya que es un listado de referencias, al investigador. El investigador entonces selecciona los trabajos que responden a su pregunta y evalúa los resultados de estos estudios para publicar una revisión sistemática. Todo lo que hemos visto hasta ahora forma parte de una disciplina llamada medicina basada en evidencias, que comienza con una pregunta clínica que surge de un caso real con algún paciente. Continúa con la posterior búsqueda de información para responder a esta pregunta. Continúa con la evaluación de los resultados de estos estudios. Finalmente, para aplicar estos resultados en el paciente. ¿Qué es la medicina basada en evidencias? Como antecedentes tenemos que esta nace en Francia a mediados del siglo XIX con el nombre de medicina de observación. Sin embargo,
como medicina basada en evidencias como tal. Sabemos que surge en la década de los 90, ya que es un término, un concepto acuñado por el epidemiólogo canadiense Gordon Guyatt de la Universidad de McMaster. La medicina basada en evidencias surge debido a que la práctica clínica no solo debe basarse en la experiencia, sino en investigaciones que muestren efectos cuantificables. Recordemos que la primera etapa de la medicina basada en evidencias es la pregunta clínica. Esta primera etapa se relaciona con la siguiente, que es la búsqueda de información. En este sentido, nosotros podemos desglosar la pregunta clínica en distintos componentes y de esa forma facilitar la selección de los términos clave para desarrollar la búsqueda. Estos componentes están ya establecidos por la medicina basada en la evidencia y son los siguientes. En este caso, en adultos, ¿es efectivo el uso de hilo dental para la prevención de enfermedades periodontales y caries interproximales? El paciente, en este caso, son adultos. La acción es el uso de hilo dental. La comparación es el no uso. El outcome es la prevención de enfermedades periodontales y caries interproximales. El tipo de estudio que idealmente se debiera obtener para responder esta pregunta es una revisión sistemática, ya que es el tipo de estudio que ha sido indicado como aquel que tiene mayor nivel de evidencia debido a su calidad metodológica. ¿Qué es una revisión sistemática? Estos son documentos analíticos que resumen la mayor evidencia científica para proporcionar respuestas a preguntas clínicas específicas. Como todo tipo de artículo, la revisión sistemática tiene una estructura. En este caso estamos viendo una imagen de un software que la colaboración Cochrane ha puesto a disposición de sus autores. Este programa se llama Review Manager o RevMan y entrega esta estructura de alguna forma lista a los autores para que ellos puedan escribir sus revisiones sistemáticas. De esta estructura del artículo quisiéramos destacar los métodos. En los métodos se incluye una sección llamada Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios. Aquí los investigadores deben identificar todas las bases de datos utilizadas, los proveedores o las plataformas a través de las cuales ellos han desarrollado estas búsquedas, las fechas en las que se han ejecutado también estas búsquedas de información. En los anexos se deben incluir las estrategias de búsqueda sistemática en detalle. En este caso vemos una estrategia de búsqueda diseñada para Medline en la plataforma Ovid. Acá vemos estrategias para Central de Cochrane y para Embase a través de Ovid. También vemos Lilacs y Sinal. Todo esto es una estrategia de búsqueda sistemática. Las estrategias de búsqueda sistemática se definen como búsquedas exhaustivas y no sesgadas de las investigaciones. Que una búsqueda sea exhaustiva y no sesgada quiere decir que a través de ella vamos a intentar obtener todos aquellos estudios publicados y no publicados que resulten de interés para el tema de estudio. Y vamos también a intentar evitar cualquier tipo de sesgo. Por ejemplo, para una búsqueda bibliográfica tradicional, buscar información en la base de datos más importante del área sería suficiente. Por ejemplo, Medline es una potente base de datos del área de la salud. Sin embargo, si queremos evitar sesgos, es necesario buscar en otras fuentes, ya que Medline
los artículos que originalmente han sido publicados en idiomas distintos del inglés tienen una baja representación en esta base de datos. Por lo tanto, si queremos evitar sesgos idiomáticos y además sesgos de indización, debemos buscar simultáneamente en otras fuentes de información. A continuación vamos a ver cómo hemos desarrollado una metodología para entregar este servicio y para responder a nuestros usuarios. Todo comienza cuando el bibliotecólogo recibe una solicitud de búsqueda sistemática. Estamos viendo un ejemplo real, un correo electrónico, donde nos indican que quieren pedir una ayuda en una búsqueda sistemática, que el objetivo es buscar trabajos pediátricos que asocien asma con trastorno del sueño. Esto para una revisión sistemática. Luego continuamos con el paso siguiente, que es un paso obligatorio para entregar este servicio, que es la entrevista de referencia. Nuestras entrevistas de referencia tienen una duración de 1 hora a 1 hora y media, donde aplicamos un set de unas 20 preguntas, las cuales hemos desarrollado en base a una publicación del año 2011 de la revista Reference Review Service, donde se lleva la taxonomía de Bloom al lenguaje de la referencia. Aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cuál es el tema de la búsqueda? La búsqueda incluye todos los trastornos del sueño. Recordemos que en el correo electrónico nos indicaban nada más que importaban los trastornos del sueño. Sin embargo, en la entrevista de referencia con esta pregunta pudimos detectar que eran solamente los trastornos del sueño obstructivo. ¿Cuáles serían las palabras clave de la búsqueda? ¿Cuál es el número aproximado de referencias que se espera obtener? Todas estas son preguntas de distinto nivel cognitivo. En base a la información capturada en la entrevista de referencia, procedemos a elaborar una propuesta de estrategia de búsqueda. En la pantalla vemos una estrategia de búsqueda sistemática compuesta por 22 microbúsquedas. En algunos casos, algunas de estas estrategias pueden ser muchísimo más amplias, sobre las 150 subbúsquedas. Cada una de estas búsquedas contienen distintos conceptos que identifican los distintos ámbitos del tema de interés. Veamos un detalle. En la búsqueda número 1 a la 14 encontramos conceptos que hablan sobre el paciente, en este caso niños y adolescentes. Hemos utilizado términos provenientes del vocabulario controlado de la base de datos, términos en vocabulario o términos libres más bien, con su correspondiente truncación y etiquetado de campo de la base de datos utilizada. Finalmente, en la búsqueda número 15 podemos ver que se combinan todos los conceptos anteriormente mencionados con el operador lógico OR, y de esta forma intentamos entonces capturar todos aquellos artículos que contengan al menos una variante de estos conceptos. Luego desarrollamos la estrategia para la sección del trastorno del sueño obstructivo, la sección para el asma. Es importante destacar que la complejidad en la elaboración de las distintas secciones puede variar. Y finalmente ejecutamos una estrategia con el operador lógico AND, donde combinamos todas las secciones y en este caso buscamos trastornos del sueño obstructivo y asma en niños y adolescentes. No es el caso de la estrategia de búsqueda que acabamos de ver,
pero en algunos casos sí es necesario además añadir algunos filtros que detectan un tipo específico de estudio. En la pantalla estamos viendo la estrategia Cochrane de búsqueda altamente sensible para identificar ensayos aleatorizados en Medline. Bueno, finalmente algunas recomendaciones para una búsqueda exitosa. En primer lugar, debemos definir las palabras claves de búsqueda idealmente, o al menos en un inicio, con el investigador. Debemos identificar sinónimos, distintas variantes y además las diferentes ortografías o truncaciones para cada concepto. Si el tema incluye medicamentos, debemos considerar los nombres comerciales. Debemos hacer muchas búsquedas de prueba. Este es un proceso iterativo y es necesario ejecutar muchas búsquedas de prueba. Debemos identificar el vocabulario controlado para cada base de datos que estemos utilizando. Debemos definir si queremos hacer una búsqueda amplia o específica. Este es un punto muy importante en una búsqueda sistemática, ya que el bibliotecólogo debe estar constantemente haciendo un equilibrio entre no perder la sensibilidad, pero tampoco la relevancia de los resultados. Quiero decir que este punto debe ser trabajado con el investigador a medida que se van obteniendo los resultados. Este es el punto más importante en una estrategia de búsqueda sistemática. Debemos confirmar que las palabras estén correctamente escritas, por eso es que también nosotros recomendamos contar con un bibliotecólogo revisor que se ocupe de este tema. Debemos combinar lógicamente los términos de búsqueda, ya que no se trata solamente de listar un conjunto de términos, sino que además debemos cuidar que estos conceptos estén lógicamente combinados en la ecuación de búsqueda. Y debemos hacer muchas estrategias de prueba. Finalmente, adecuar la sintaxis a cada base de datos que utilicemos. Bien, una vez que ya tenemos la estrategia de búsqueda propuesta, le enviamos al investigador. Ante esto podemos tener dos respuestas. Una de ellas es que la estrategia requiere algunas modificaciones. Si es así, la modificamos y la volvemos a enviar. Si la estrategia es aprobada, entonces continuamos con este proceso. El proceso continúa ejecutando la estrategia y traduciéndola a otras bases de datos. La estrategia de búsqueda matriz siempre la comenzamos en la base de datos más importante del área. En este caso, en el área de la salud, comenzamos con la base de datos Medline a través de PubMed o en algunos casos también a través de la plataforma Ovid. Luego debemos adaptar esa estrategia a la sintaxis de las distintas bases de datos, considerando los distintos aspectos que podemos ver en la línea de comandos de cada base de datos. Y en algunos casos también debemos considerar los idiomas. Por ejemplo, en el caso de la base de datos LILAC, que es una base de datos trilingüe, debemos incluir términos en inglés, español y portugués. Bien, una vez que ya tenemos los resultados de todas las bases de datos bibliográficas, continuamos gestionando esos resultados. Para esto creamos una cuenta en un gestor de referencias bibliográficas. En nuestro caso hemos utilizado principalmente el gestor de referencias RefWorks, pero también en algunos casos hemos hecho algunas pruebas con EndNote. Exportamos los resultados a este gestor de referencias bibliográficas y etiquetamos cada una de las citas bibliográficas de acuerdo a la base de datos de procedencia.
Luego eliminamos las citas duplicadas. Tenemos ciertos criterios de eliminación de duplicados. El primero de ellos es la completitud del registro bibliográfico, dejamos aquellos que estén más completos. Y también escogemos aquellos en que el registro contenga campos relevantes para la norma de citación del área. Por ejemplo, para las normas Vancouver es muy importante contar con el título de la revista abreviado. Finalmente, creamos una carpeta para compartir con el investigador. ¿Cómo entregamos el servicio? Enviamos un correo electrónico con las estrategias de búsqueda de cada base de datos. Esto es importante porque las estrategias de búsqueda son publicadas en el artículo final. Tenemos un correo tipo para esto. En este caso, junto con saludar, le informamos que hemos completado su solicitud de búsqueda bibliográfica. Enviamos adjunto en este correo electrónico estrategias de búsqueda desarrolladas para las bases de datos PubMed, CINAHL, Academic Search Complete, etc. para el tema asma y trastornos del sueño obstructivo en niños. Además, recibirá en los próximos minutos una carpeta compartida que contiene el total de las referencias obtenidas en cada base de datos, excluyendo los duplicados. Y el segundo paso y final es compartir la carpeta con el total de los registros, con indicaciones para exportar a otros administradores de referencias bibliográficas. Esto ya que muchos de nuestros investigadores no necesariamente utilizan RefWorks. Muchos de ellos tienen sus propias suscripciones de gestores de referencias bibliográficas. Bien, quiero contarles que en estos 3 años hemos experimentado una fuerte demanda de este servicio. Comenzamos el año 2011 con 7 búsquedas, número que creció notablemente durante el año 2012 y ahora, año 2013, ya vamos en 115 búsquedas. Esto es así porque muchas de las búsquedas bibliográficas tradicionales las hemos adaptado a este formato de entrega. Por lo tanto, también ha crecido esa cantidad de búsquedas. Bien, algo que no esperábamos y que ha nacido de los propios investigadores es una nueva modalidad que surge a partir del segundo semestre del año 2012, la modalidad colaborativa. Esta es una modalidad que ha sido iniciativa de los investigadores. Ellos nos han invitado a trabajar de esta manera. La idea es formar un equipo multidisciplinario para crear una revisión sistemática, es decir, un equipo formado no solamente por médicos, sino que además por otros profesionales como un estadístico experto en el desarrollo de una etapa de la revisión sistemática llamada metaanálisis y también el bibliotecólogo, que es el experto en búsqueda de información. La modalidad colaborativa va más allá de la entrega del servicio, implica la participación en las distintas etapas de la creación de una revisión sistemática. Y esto finalmente implica que el bibliotecólogo aparezca en el artículo como uno de los coautores. Las conclusiones de este trabajo son las siguientes. La práctica basada en evidencia es aplicable a otras áreas. En nuestra universidad hay otras unidades académicas que están trabajando con ella, odontología, tenemos casos en enfermería y también en educación. Nosotros hemos colaborado en algunas revisiones sistemáticas en esta área para ser publicadas o enviadas a la colaboración Campbell.
Debemos formar un equipo colaborativo, investigador y bibliotecólogo para formular las estrategias de búsqueda. Es recomendable además contar con un bibliotecólogo revisor que cuente con los conocimientos para ejercer este rol. Es recomendable contar con información del tema de búsqueda previo a la entrevista de referencia para tener algún conocimiento de background al respecto, ahorrar tiempo y también en la entrevista de referencia el bibliotecólogo poder sugerir algunos términos de búsqueda. La entrevista de referencia debe prepararse con preguntas de distinto nivel cognitivo para obtener la mayor cantidad posible de información. Debemos contar con conocimientos en profundidad de los recursos de información del área. Bases de datos bibliográficas. No todos los investigadores conocen bases de datos o saben cuáles son las que corresponden a su tema de búsqueda. Debemos conocer las opciones de búsqueda de las distintas bases de datos. Además debemos conocer los administradores de referencias bibliográficas, no solamente el que escriba nuestra institución, sino que además manejar otros gestores de referencia. Para crear la cadena de producción de un nuevo servicio es ideal contar con un socio estratégico que ayude a diseñarlo. En un comienzo nosotros contamos con la colaboración del director de la unidad de medicina basada en evidencias de nuestra universidad, que es el doctor Gabriel Rada. Este servicio hemos visto que genera demanda sobre otros servicios, como lo es la provisión de documentos y además la actualización de revisiones sistemáticas, ya que estas deben ser actualizadas cada 2 años, al menos aquellas que son publicadas en la biblioteca Cochrane. Finalmente queremos contarles que este es un proceso de aprendizaje constante. De hecho, hace muy poco hemos descubierto que en el mundo hay otras bibliotecas universitarias entregando este servicio, entre ellas la Universidad de Cornell, la Universidad de Maryland y la Universidad de George Washington. Muy bien, lo que vemos en la pantalla entonces son las bibliografías utilizadas para crear esta presentación. Muchas gracias por su atención.